Un comentadísimo y sesudo ensayo del politólogo Alberto Vergara nos ha removido, o debiera hacerlo, como nación expuesta hoy ante el coronavirus, pero expuesta con un Estado que no estuvo por décadas, siglos si acaso, mirando, atendiendo, visibilizando a todos y todas y cada uno de los peruanos. A propósito del final de la cuarentena en todo el Perú, menos en 7 regiones, por cierto, vamos a conversar con él, con el politólogo Alberto Vergara, sobre lo que se nos viene principalmente. Alberto, gracias por atendernos, muy buenas noches. Jaime, ¿cómo estás? No, gracias a ti, imagínate, un placer que hayas querido que esté en la reaparición de tu programa, un gusto. No, además, claro, el invitado, uno de los 3 invitados de este debut en esta nueva temporada, gracias por eso. Son diferentes aspectos del Perú de hoy, el Perú de la última década, incluso el del siglo XIX que aborda tu ensayo, titulado La crisis del COVID-19 como Aleph peruano, parafraseando a Borges. Comencemos por el que plantea una conversación nacional. ¿Ya? Puede sonar rimbombante, pero nunca antes tan necesaria, que permita reencauzar la República. Hay elecciones el próximo año, acabamos de hablar con Daniel Salaverry, no tiene inscripción todavía, cumplimos 200 años, problemas estructurales, la salud, por citar el más impactante, nos han saltado en la cara. Los actores, el gobierno, el Congreso, los partidos, los empresarios. Con el reciente escándalo de las clínicas y los fantasmas de la expropiación, pareciera que no habría posibilidad alguna de dialogar serenamente, ¿o sí? Bueno, Jaime, lo que pasa es que yo creo que estamos en un momento en el cual es un momento bisagra, yo diría, ¿no? En el cual tenemos dos fuentes de inestabilidad compitiendo simultáneamente y que requieren cada una distintas estrategias para salir de ellas. Yo creo que una es la inestabilidad que proviene de lo que acabas de mencionar, este Congreso que nos ha sorprendido a todos, recuperando una suerte de actuación al carpetazo ochentero, en el cual las cosas ni pasan por comisión, se saltan a la garrocha las cuestiones más elementales de cómo tienen que ser formadas, cómo tienen que ser preparadas, estudiadas las leyes, muchas de ellas inconstitucionales, sobre todo las que son en términos económicos. También un sector privado que está, incluso para sus propios estándares, mostrando dosis de indolencia arrebatada, que me parecen dañinas para el Perú y que todo esto, por lo tanto ahí hay una dimensión en la cual se necesita efectivamente en el corto plazo serenarse para que, como decía el otro día el Mercuba, decía en una presentación, decía en este momento que no nos sigan haciendo goles, ¿no? Yo creo que hay un poco de eso. Y en la segunda fuente de inestabilidad tiene que ver con las elecciones del 21, que obviamente los actores están pensando en cómo hacen para el 21, y creo que por lo tanto ahí también hay que comenzar a pensar en algún tipo en el mundo de la competencia política, ya no el mundo de la colaboración y la serenidad, sino el de la competencia política para armar algo nuevo, porque sí creo que necesitamos esta conversación nacional para derruir, para barrer, Jaime, las interpretaciones simplistas de lo que nos ha ocurrido. Es decir, lo peor que nos podría pasar es creer que esto se resuelve porque hay buenos y malos muy bien determinados. Ajá. Y en los cuales entonces yo elimino a los malos y ya nos quedamos solo los buenos y nos vamos por un tubo al desarrollo. Que ha sido un denominador, una constante, ¿no? Muchas veces por circunstancias diversas, pero al fin y al cabo pasaba así, la elección acababa un poco en eso, ¿no? En buenos y en malos, en hacer el muertito, el que iba por el centro. Pero mira, te quiero plantear el escenario que, a ver, se sintetiza más o menos así. Cumplimos 200 años, tenemos que elegir gobierno, pero elegimos gobierno con más pobres, con la salud como la vemos, entre el colapso y el diario sobrevivir, endeudados todos y de luto, miles de luto. ¿Puede caber la reflexión en el elector para votar con cabeza el 2021 o con un escenario así de dramático?
Yo creo que en una parte del electorado sí, en otra parte del electorado desde luego esa descripción que acabas de hacer es efectivamente lo que vamos a tener, una campaña que va a tener una capacidad de convocatoria para cuestiones de seguridad más básicas, de salud, de crimen, económica y por lo tanto obviamente para una agenda de ese tipo. Pero quiero creer que también puede haber espacio para una agenda que, sin disminuir la importancia que eso tendrá para el país empobrecido que nos espera para la próxima campaña, sí pueda tener una mirada de medio plazo que piense en cómo reinstitucionalizamos ciertas cosas. Yo creo que es una elección en la cual la diferencia de las, tal vez, de las que han ocurrido en los últimos 20 años, no creo que uno pueda ir a esta elección a esperar a ganar la elección. Yo creo que hay que pensar en cómo se va a ir a regenerar el país. Es la tarea de lo que viene no es simplemente reacomodarse al piloto automático, ni volver a hacer crecer la economía un cachito, ni venderle minerales a la China. Implica tener el coraje y la capacidad, la fuerza, las ideas para construir una república en la cual podamos tener todos igualdad de oportunidades, donde las quiebras que deja una pandemia no estén signadas por a qué estrato social perteneces, que los muertos no sean más entre los pobres que entre los ricos. Construir ese nuevo país va a requerir de un esfuerzo titánico de muchos y por lo tanto creo que el primer deber es que los candidatos comiencen a creer que lo importante es cómo vamos a gobernar y no cómo vamos a ganar una elección. Esa es una gran pregunta porque creo que muy pocos se le han hecho en nuestra historia, si no casi nadie, ¿no? Todas las campañas han estado orientadas a ganar las elecciones y de ahí vemos, ¿no? Incluso ganar con ofertas que no eran las que se habían ofrecido en la campaña, ¿no? Aplicar otra clase de recetas. Eso también ha ido mermando la conciencia del elector y el descrédito de la clase política es generalizado. Pero te decía que aquí ha ganado el centro históricamente, lo dices tú también, o como dices en tu texto, el que se hace el muertito, ¿no? Navegar en piloto automático. ¿Cuánto cambiaremos pese a todo al momento de elegir? La encrucijada está en elegir mano dura, como ha pasado casi siempre, o perseguir un voto razonable. Con el escenario que te planteaba ayer, una suerte de depresión, no sé si colectiva, pero generalizada. ¿Hacia dónde ves la balanza inclinarse? Mira, yo pienso que en el Perú fue lo que dice tu programa, nada está dicho, ¿no? Creo que no es un país justamente porque es un país tan desestructurado, tener respuestas estructurales al mundo electoral es bien difícil. Yo creo que más bien es un momento en el cual dependerá de cómo jueguen los jugadores. Creo que hay espacio para ambas cosas, es decir, es un país donde yo diría que nada es, pero todo puede ser, ¿no? Sí. Y en ese sentido yo creo que una buena coalición que se propusiera renovar la vida pública nacional, que incorporara a las regiones, cuadros nuevos, mujeres, jóvenes, partidos, creo que podría, obviamente necesitaría una serie de liderazgos, que es siempre absolutamente fundamental en una política como la peruana, ¿no? Tan de tradición finalmente caudillista, personalizada, antropomórfica. Obviamente necesitas algunos liderazgos, pero creo que hay esfuerzo, hay margen para construirlo. No va a surgir espontáneamente porque ya sabemos, nuestra sociedad civil tiene una serie de precariedades que la hacen muy difícil que ella solita brote este tipo de cosas, pero sí puede sumarse. En tanto el balance de Vizcarra se incline a no haberlo hecho tan mal, eso se verá todavía en la tarea de la pandemia, ¿hay rostros visibles asociados directa o indirectamente a este gobierno que puedan proseguir? Es decir, que sean una suerte de delfines de Vizcarra y que un poco vayan desde el centro y a partir de ahí generar esta conversación nacional de la que nos hablas. Pues yo supongo que inevitablemente el presidente Vizcarra se va a mantener como un actor importante de la vida política nacional por los próximos años y supongo que pareciera ser alguien
cercano o que al menos mostraría ciertas simpatías por algo de ese tipo. Ahora, evidentemente, pues es presidente y él y sus funcionarios no pueden participar de la campaña, así que están legalmente al margen de esa posibilidad. Pero sí, eventualmente me parece claro que hay algunos cuadros, no solo que han pasado por este gobierno, sino por otros. No se trata tampoco de pensar que hay que renovarlo todo, ni un día que marca un antes y un después, y los cambios siempre son graduales, incrementales, y esa es la forma de hacer cambios seguros, no que creer que hay un corte definitivo que rompe el pasado y genera un futuro absolutamente nuevo, ¿no? Entonces, sí, puede haber en el gobierno como en otras tiendas o en otras partes, ¿no? Claro. Alberto, muy agradecido como siempre, ¿eh? Y la verdad nunca he deseado tanto que una frase no se cumpla en la realidad. Y me refería a tu ensayo. A estas alturas me resulta evidente que las generaciones futuras leerán y condenarán nuestra época como una gran oportunidad desperdiciada. Ojalá que eso no pase. ¿Ah? Ojalá, pero temo que eso, yo creo que lo que hay que esperar es que digan, mira, cómo desperdiciaron la oportunidad, pero y sin embargo intentaron. Recomponer el asunto, porque lo de la oportunidad desperdiciada yo creo que eso ya está escrito. Un gusto, Alberto, de verdad. Gracias por esta conversación. El gusto es mío, Jaime. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y hasta una próxima oportunidad, ¿eh? Sin duda. Gracias, Alberto. Alberto Vergara, politólogo con nosotros. Terminando este primer programa de esta nueva temporada aquí en RPP Televisión, estamos muy contentos de volver, pese a la situación de emergencia, de pandemia. Vamos a ir mirando justo en esta semana en el que se establecen desde el miércoles nuevos patrones de convivencia, cómo es que nos reinsertamos a la vida, a la calle y a una nueva convivencia, metro mínimo de distancia, mascarilla, lavado de manos, el alcohol gel en la mano, ¿ya? Y eso vamos a repetirlo siempre, siempre, siempre. Gracias por estar ahí del otro lado. Nos vemos mañana a las 9 en punto de la noche aquí en RPP Televisión, porque en el Perú de hoy nada está dicho. Hasta mañana.